Otro ejemplo de un sistema que oscila con un movimiento armónico simple es un péndulo físico. Un péndulo físico está formado por un sólido que gira o que rota alrededor de un eje. Y la masa en este sólido puede estar distribuida uniformemente, como en este caso en la figura tenemos una barra delgada uniforme, o esa masa puede estar distribuida no uniformemente a lo largo de ese sólido. Cuando perturbamos este sistema, como en la figura lo desplazamos un ángulo θ y lo soltamos, ese sistema o el péndulo va a comenzar a oscilar, se va a mover hacia un lado y hacia el otro. Ese ángulo θ representa un desplazamiento angular y se mide con respecto a este eje vertical. Ese ángulo es positivo en sentido antihorario y es negativo en sentido horario. Cuando θ vale 0, entonces el péndulo se encuentra en la posición de equilibrio. Y este sistema va a oscilar porque sobre él va a actuar un torque restaurador que tiende a llevarlo hacia su posición de equilibrio. Aquí también despreciaremos cualquier fuerza disipativa, por tanto, pues la energía es una cantidad que se conserva. La diferencia entre un péndulo físico y un péndulo simple es que en el péndulo físico la masa se distribuye a lo largo de todo el volumen del sólido, mientras que en un péndulo simple la masa está concentrada en un punto. Recordemos que el efecto de aplicar fuerzas sobre un objeto de masa m es acelerarlo y ese objeto se va a trasladar. Ahora, el efecto de aplicar torques es acelerar ese objeto, pero con una aceleración angular, es decir, que cuando aplicamos torques, ese objeto va a girar. Ahora entonces, como tenemos un objeto de masa m que está girando con respecto a este eje de rotación, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la rotación, que nos dice que la sumatoria de torques es el producto de I por alfa. I es el momento de inercia y lo que mide esa cantidad es cómo se distribuye la masa de ese sólido con respecto a un eje de rotación. Alfa viene siendo la aceleración angular y es la segunda derivada del ángulo θ con respecto a tiempo. Para calcular entonces los torques que actúan sobre ese péndulo físico, primero identificaremos las fuerzas. La única fuerza que actúa es el peso, que está dirigido verticalmente hacia abajo y que actúa sobre el centro de masa de este objeto. Como se trata de una barra uniforme, el centro de masa va a estar en el centro de esa barra. Vemos entonces que ese peso tiene dos componentes a lo largo de estos ejes cruzados. A lo largo entonces de este eje X, pues tenemos esa componente mg seno de θ y a lo largo de este otro eje la componente mg coseno de θ. Mg pues viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La componente de ese peso que contribuye al giro de ese péndulo físico viene siendo la componente mg seno de θ. Es claro que la componente mg coseno de θ no contribuye al giro porque está aplicada a lo largo de un eje que pasa por la barra. La definición entonces del torque es la fuerza perpendicular por el brazo. El brazo viene siendo la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, representado por esta letra D. Y la fuerza perpendicular viene siendo mg seno de θ. Este torque, debido a esta componente del peso, además es un torque negativo porque esa fuerza tiende a girar ese objeto en un sentido horario.
Y entonces esa sumatoria de torques va a ser igual a menos mg seno de teta, que es la fuerza, por el brazo, la palanca, que viene siendo d, y eso va a ser igual a I por la aceleración angular teta 2 puntos. Este torque tiene un menos. Eso quiere decir que se trata de un torque restaurador que tiende a llevar a ese péndulo físico, a esa barra, hacia su posición de equilibrio. Esta ecuación, así como se ha escrito, todavía no representa un movimiento armónico simple. Para esto, esta ecuación debe depender linealmente con el desplazamiento angular. Y esto se logra cuando el ángulo es pequeño. Y así podremos entonces aproximar esa función seno de teta a teta. Sustituyendo en la ecuación diferencial de movimiento, tenemos que I por teta 2 puntos es igual a menos mg por d por teta. Y aquí el torque depende linealmente con el desplazamiento angular de ese péndulo físico, que es también una característica de ese movimiento armónico simple. Si dividimos toda esta ecuación entre I, obtenemos la ecuación número 1, donde podemos identificar la frecuencia natural de vibración al cuadrado, que es mg por d sobre I. La frecuencia de vibración será la raíz de esa cantidad y el periodo estará dado por 2pi raíz de I sobre mg por t. La solución entonces a esta ecuación diferencial puede tener esta forma: un teta sub 0, un coseno de omega sub 0 t más phi. La velocidad angular será menos omega sub 0, teta sub 0 por el seno de omega sub 0 t más phi, y su aceleración angular será menos omega sub 0 al cuadrado por el teta sub 0, el coseno de omega sub 0 t más phi. El péndulo físico tiene asociada una energía potencial, que es una energía potencial gravitacional, porque cuando él oscila hay una variación en la altura. Tomaremos como punto de referencia h igual a 0 la posición de equilibrio, esto es, cuando el ángulo teta valga 0. Y la altura se va a medir con respecto al centro de masa del péndulo. Esa energía potencial entonces es el producto de la masa del péndulo por la aceleración de la gravedad y por la altura. Para encontrar la altura utilizaremos este triángulo rectángulo, donde el coseno del ángulo va a ser igual a esta distancia, que es d menos h, este es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es d. Si se despeja el valor de h, se obtiene que es igual a d por 1 menos coseno de teta. Como el péndulo físico sigue un movimiento armónico simple cuando las oscilaciones son pequeñas, esto es cuando este ángulo teta es pequeño, entonces aproximamos esa función coseno de teta usando una expansión en series de potencias y tomando nada más los primeros dos términos en esa expansión, y nos queda como el coseno de teta aproximadamente igual a 1 menos teta al cuadrado sobre 2. Sustituyendo en h, al final obtenemos que h es igual a d por teta al cuadrado sobre 2, y la energía potencial gravitacional será mg por d por teta al cuadrado sobre 2. La energía cinética del péndulo es una energía cinética rotacional y es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, que es teta punto al cuadrado. Y la energía mecánica viene siendo la suma de la energía cinética y la energía potencial. Como esto es una constante, cuando la derivamos con respecto al tiempo, esa ecuación nos va a quedar igualada a 0, y a partir de ahí podremos encontrar también la ecuación diferencial de movimiento. Derivando entonces este primer término,
la única cantidad que depende del tiempo es el teta punto. Aquí bajamos el 2 que cancela con este 1/2 y nos queda i por teta punto elevado a la 1 y la derivada interna que sería teta 2 puntos. Para este siguiente término, entonces la cantidad que depende con respecto al tiempo es teta. Bajamos su exponente que cancela con este 1/2 y nos queda mg por d por teta elevado a la 1 y por la derivada interna que es teta punto. Cancelando el teta punto y despejando el teta 2 puntos llegamos a la ecuación diferencial de movimiento. Si el objeto que está girando, si nuestro péndulo físico es una barra delgada uniforme, su momento de inercia será 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Para encontrar el valor del momento de inercia con respecto al eje de rotación que queda en uno de sus extremos, podemos utilizar el teorema de ejes paralelos. Lo que nos dice este teorema es que si se conoce el momento de inercia de ese objeto, de ese sólido, cuando un eje pasa por su centro de masa, y si queremos calcular el momento de inercia con respecto a otro eje que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, lo que debemos hacer es sumarle esta cantidad, el producto de la masa, por una cantidad x que viene siendo la distancia entre el centro de masa y el nuevo eje de rotación. Como el centro de masa de esta barra uniforme está en el centro, esta distancia x va a ser igual a L medios. El momento de inercia del centro de masa para una barra muy delgada es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Al hacer esta suma, entonces obtenemos el momento de inercia para la barra cuando ese eje de rotación pasa por uno de sus extremos, y eso nos da 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Reemplazando estos resultados en las expresiones que ya se encontraron para la frecuencia natural de vibración, entonces nos da igual a la raíz de mg por d sobre este momento de inercia, que es 1/3 de ml al cuadrado. D, que es la distancia entre el eje de rotación y el centro de masa, vale L medios. Entonces acá podemos cancelar en esta expresión la masa. También podemos cancelar un L y al final esa frecuencia de vibración es igual a la raíz de 3G sobre 2L. Y el periodo será 2pi sobre la raíz de 2L sobre 3G. De la misma forma, se puede encontrar la energía cinética sustituyendo el valor de el momento de inercia y la energía potencial sustituyendo el valor de D.